Muy buenos días amigos, nuevamente Adela Margarita Sala para ustedes, para servirles, complaciente por esta invitación de mi columna en el grupo literario 30.000 veces literatura, agradeciendo nuevamente a Patricia y a Ricardo por este espacio concedido. En esta oportunidad voy a tratar esta temática que a veces nos preocupa, un poco desde mi rol docente, por supuesto, totalmente, y creo que les puede servir a algún docente que esté escuchando. Y también lo tenemos que tener en cuenta desde el rol de escritor, porque muchas veces nosotros los escritores intentamos escribir para llegar a los niños y de alguna manera, quizá dentro de estas líneas que yo voy a leer porque he preparado el trabajo para poderlo leer. Este, Les dé algunas pautas de cómo poder trabajar en sus trabajos, sus escritos, para que puedan ser realmente eh, entendidos, comprendidos y, por sobre todas las cosas, sean del placer de los niños, ¿no es cierto? Bueno, entonces vamos a comenzar. Mi tema de hoy tiene que ver con la lectura, el enfoque de la lectura por placer en las instituciones escolares y en las familias inclusive. Daniel Pennac, un escritor que en el libro Como una novela en 1999 dijo una vez: la lectura, como el amor, no admite el modo imperativo. No se puede obligar a leer. Las actuales experiencias docentes de los niveles primarios, secundarios, llevan a comentar en forma asidua que la lectura escolarizada aburre a los educandos. Al querer cumplir con los contenidos establecidos, los alumnos denotan desinterés y abulia ante las actividades programadas. En muchos cursos de los niveles mencionados, los docentes recomiendan textos que la industria editora saca al mercado en forma masiva, tanto de literatura infantil como de literatura juvenil. Hasta los manuales, llenos de ilustraciones y acertijos, tratan superficialmente los contenidos en el intento de hacer que el tema de estudio sea divertido. El docente no halla la estrategia que revierta la realidad y muchas veces se queja. Los alumnos no leen e inclusive no saben leer, partiendo desde el concepto que leer es comprender. A pesar del problema, no hay que perder la didáctica de la lectura, solo que debemos utilizar como enfoque y trabajar con la didáctica del placer. El hecho de leer tiene varios aspectos, no solo en alumnos, sino en todo ser que lee y ejerce cambios fundamentales en el individuo. Al leer, aprendemos, nos informamos, mejoramos la escritura y se va adquiriendo el hábito de leer por leer. El problema básico de esta supuesta pérdida del hábito de la lectura, que pasa a ser real en tiempos actuales, es la informática y todos los chiches que se relacionan con ella, pues resulta ser una gran competencia para el tradicional y bien ponderado libro en su formato clásico papel, ¿no? En el nuevo mercado editorial, los textos informativos hablan de las realidades de un selecto grupo de niños o jóvenes posibles lectores. No siempre parten desde saberes previos y por eso no se logra la movilidad formativa, conceptual y menos aún el tan preciado hábito de acceder al libro.
Una buena didáctica de la lectura no debe apuntar al mero contacto físico del lector y el libro. Debe incursionar en una estrategia de impacto emocional. Y esto lo consigue el interés por lo que se propone leer, que además no debiera ser propuesta, sino incentivo para elegir de acuerdo a capacidades y valores culturales. Pero esta dificultad trató de subsanarse con la ley federal, que hizo hincapié en una modalidad de lectura simplificadora y hasta paratextual. Roland Barthes, en Placeres del Texto 1989, plantea la diferencia entre placer y goce. El tiempo con que contamos no admite una gran explicación filosófica de esta visión, pero les voy a más o menos a comentar cuáles son las relaciones que él establece. Él relaciona el placer con la masa y el goce con los intelectuales. Por lo tanto, accede a la literatura como un valor cultural. Es un desnivel, ya que a la escuela le falta una democratización del régimen de la lectura, que equipare esa barrera entre una literatura que posee valor cultural para una minoría social y otra para quienes no alcanzan esos valores. La tan nombrada y gastada ya palabra equidad es una utopía en muchos lugares del país. Para dirimir esta cuestión debemos establecer además con claridad el concepto de literatura. Sabemos que la literatura es un arte cuya percepción necesita una formación específica, al igual que la pintura, por ejemplo. Resulta un objetivo artístico con complejidad propia. Bourdieu decía, no elegimos el hábitus, pero sí nuestro hábitus nos permite elegir. Mi experiencia con tantos años de docencia que Patricia y Ricardo siempre ponen en evidencia, y esta incursión nueva en el ámbito literario que en muchas oportunidades me acerca a interactuar con educandos y lectores en general, me llevan a una reflexión. Para mí, los alumnos no leen porque se los ponen en el rol de analistas literarios y porque las actividades generalmente carecen de aspecto lúdico creativo que hasta a los adultos nos place. También juega en este aspecto instancias como la falta de cultura lectora en el hogar, el desconocimiento para descifrar códigos lectores. Lo nuevo aleja de la letra imprenta, multimedios, teléfonos, chat virtuales, etc. Niños y jóvenes poseen saberes actuales que los docentes desconocen, descifran códigos audiovisuales, leen imágenes. Los docentes proveen textos de lectura obligatoria y no ejercitan el acercamiento con el alumno para conocer gustos o inclinaciones vocacionales. No digo que se dé en todos los docentes y en todas las aulas, pero es una generalidad muchas veces, y no por falta de interés del docente o por tomar porque sí la tarea sin ningún tipo de responsabilidad, sino porque muchas veces los tiempos, no hablemos ahora en tiempos de pandemia, que se ha dificultado todo muchísimo más, ¿no? Con la tarea virtual, que bueno, ahora hemos vuelto a las aulas, pero de todos modos, muchas veces es también la falta de experiencia, pero algo que los maestros sí tienen que tener siempre en cuenta, conocer los gustos de los alumnos, así como desde la parte intelectual, antes de elaborar un currículum, una planificación de trabajo, antes de elaborar una planificación de trabajo tenemos que tener el mínimo conocimiento de los saberes previos del alumno para empezar a trabajar a partir de ese punto, también para poder tratar que ellos les guste las lecturas y saber qué lecturas les podemos acercar, tenemos que saber sus gustos.
Nuestro Borges en alguna oportunidad manifestó que la lectura no puede ser obligatoria. Además sabemos que textos de la literatura universal no son de interés a niños ni jóvenes, incluso para muchos adultos. Quienes escribimos sabemos que en la lectura no hay entrega sino participación. No pretendemos que el lector esté de acuerdo con nuestra postura. Una pieza literaria debe permitirle al lector que se apropie del texto y hasta que se sienta protagonista del mismo, quizá desde otro aspecto diferente al del autor. Resumo lo expresado en que leer hoy es un factor de desigualdad. Nos falta trabajar a docentes y escritores para incursionar en forma inteligente y posible, con actitud crítica y creativa, en este nuevo mundo moderno, donde lo de ayer hoy es casi anacrónico. Llegamos a un punto donde ustedes se preguntarán, ¿qué hacemos entonces? ¿Cuáles son los enfoques más acertados? Durante la primera infancia y el nivel inicial en la familia, aún las más elementales, y en el jardín, nos comunicamos con el niño desde la espontaneidad y el gozo. El niño pide 1000 veces que les cuenten el mismo cuento. Cantamos con él, hacemos rimas, jugamos con adivinanzas y fascinantes historias que ellos mismos suelen reinventar. Todas estas actividades contienen placer sensitivo, emociones y una intensa comunicación. Después, en la escuela primaria, la lectura suele transformarse en fría y formal. Ni hablemos de la secundaria. Los textos seleccionados contienen palabras correctas, pero poco significativas para los intereses de los alumnos. La falta de recursos trueca el libro por una fotocopia desde hace años. Leen sentado formalmente y el contenido de palabras no entendidas conllevan al placer de leer a una actividad con el diccionario. Entonces, el placer se tornó en una tarea específica y áulica. No hay fórmulas mágicas, pero sí actitudes diferentes y variadas que logran promover un espacio de conexión interna entre el texto y el lector. Una modalidad de lectura diversificada, respetando gustos y participativa, donde los lectores interactúen, inclusive con el docente. La lectura placentera adquiere de esta forma un valor incluso terapéutico en estos tiempos de violencia e intolerancia. Sabemos de la importancia de la comprensión lectora en todos los niveles, que de las imágenes debemos aprender ese discurso persuasivo y que por medio de la poesía, la narrativa y cuentos se expresan emociones y temores que afloran en creatividad. Debemos cambiar el rigor de la lectura obligatoria por una lectura desde el interés y el gusto. El docente y el escritor que interactúa con los lectores, en especial escolares, debemos aprovechar habilidades e inquietudes propias de las diferentes edades, temáticas sociales, dar oportunidad de elegir, que el lector se sienta reflejado en el texto, hacer que el sujeto lector sea capaz de elegir para disfrutar. La lectura debe ser una actividad natural, con práctica diaria. Elegir entre varios libros, revistas, entusiasma y ayuda a conocer vocaciones futuras. Permitir hojear libros. Darle vida a los textos, leer juntos, diálogos asignando roles. Modular la voz al ejercitar la lectura oral. Eso ayuda a la comprensión lectora. Hacer además comentarios individuales ante el grupo sobre el texto leído.
utilizar la biblioteca de la escuela y organizar una áulica con variedades de géneros de ficción reales e informativas. Leer juntos, fortalecer lazos. Deben aprender a leer para leerse mutuamente. Realizar encuentros de lectura entre padres y abuelos. Variar los espacios físicos, aula, patio, debajo de un árbol especial, la plaza. Otro ámbito del aula que no sea el mero espacio de todos los días. Un buen lector puede llegar a ser un buen escritor, incentivar la creatividad para escribir entonces. Y con el referente principal concluyo. La lectura por placer no se enseña, se contagia. El que lee por placer aprende sin querer. Bueno, como siempre les digo, no es la verdad ni la única verdad, es simplemente una postura mía respecto a un tema tan amplio, tan diverso y tan mutante por periodos que cada vez se aceleran más. O sea, es vertiginoso la carrera del conocimiento, de los condicionamientos sociales, de los condicionamientos personales. Entonces, será esto apenas quizá un pequeño granito de arena en el desierto de incertidumbres que todavía tenemos en función de qué es lo más importante y cuál sería el objetivo más eficaz para que seamos todos lectores. Los abrazo con el corazón, los abrazo con el alma y bueno, muchísimas gracias por la atención a esto.